Un taxista humilló a una pasajera humilde porque no tenía todo el dinero para pagar el viaje. Al día siguiente se quedó paralizado al saber la identidad de la pasajera. Antes de empezar me gustaría que me siguieses y que comentes en qué parte del mundo nos estás viendo. En una tarde de otoño, gris y lluviosa, la Ciudad de México se encontraba atrapada en una congestión vehicular implacable. El cielo encapotado y las luces de los autos creaban un ambiente sombrío. Entre los conductores atrapados en el tráfico, Víctor, un taxista de 45 años, se sentía especialmente irritable. Cada día era una lucha, y el tráfico, la competencia entre conductores y los pasajeros desconsiderados lo habían convertido en un hombre cínico. El paso de los años detrás del volante lo había vuelto insensible a las historias de los demás. Para él, todos eran solo una fuente de ingresos. Ese día, llevaba horas conduciendo por las caóticas calles sin mucho éxito. Había tenido un par de carreras, pero ninguna que valiera la pena. Mientras esperaba en una fila interminable de coches, su teléfono vibró. Era una nueva solicitud de un pasajero, una mujer que pedía que la recogieran cerca del Hospital General. A regañadientes, aceptó el viaje. Cuando llegó al punto indicado, bajo la lluvia que caía en cortinas sobre la ciudad, divisó a una mujer mayor esperando junto a una parada de autobús. La señora no parecía ser una cliente habitual de taxis, llevaba un paraguas pequeño y roto, su ropa era modesta y cargaba una vieja bolsa de tela desgastada, que apenas se mantenía junta con parches. A pesar de la lluvia, su rostro mostraba una expresión tranquila y algo fatigada. «Buenas tardes, joven. Gracias por venir. Necesito que me lleve al barrio de San Lorenzo», dijo la mujer mientras subía al taxi con esfuerzo. Víctor ni siquiera levantó la mirada del volante cuando respondió, con un tono seco. «¿San Lorenzo? Claro. Es un buen tramo». Mientras arrancaba, volvió a caer en su amargura habitual. Otro día, otro pasajero, pensó. El tráfico seguía pesado, lo que no ayudaba a mejorar su humor. Durante los primeros minutos, el silencio en el auto era palpable. La mujer se mantenía en su asiento trasero, mirando por la ventana con cierta preocupación, pero no decía nada. No parecía interesada en hacer conversación, lo cual, a Víctor, le venía bien. Nunca había sido de charlar con los pasajeros, para él, cada viaje era una transacción y nada más. Sin embargo, a medida que avanzaban, la mujer pareció inquietarse. De repente, con una voz suave pero cargada de ansiedad, dijo: «Perdón, joven, tengo que decirle algo. He tenido un día muy difícil. Estuve todo el día en el hospital y no voy a poder pagarle el viaje completo». Víctor sintió como la irritación subía como una corriente eléctrica por su columna vertebral. Otra vez con lo mismo, pensó. No era la primera vez que alguien le hacía ese tipo de comentario, y ya estaba harto. En su mente, había oído 1000 excusas similares, y estaba convencido de que la mayoría de las veces la gente trataba de aprovecharse. «¿Cómo que no tiene para pagar?», espetó bruscamente. «Si no tiene dinero, ¿por qué pide un taxi? Esto no es una obra de caridad, señora. Si no tiene para pagar, más le vale caminar». La mujer agachó la cabeza, claramente apenada. Sus manos temblaban mientras intentaba responder, pero su voz se quebró al hacerlo. «Lo siento mucho, joven. Solo quería llegar cerca del mercado. Lo que puedo darle no es mucho, pero es todo lo que tengo ahora». Víctor soltó un bufido. La frustración hervía dentro de él. Para él, ella era solo otra persona más que trataba de exprimir algo sin pagar lo que valía. «¿Basta?», gritó, golpeando el volante. «Me importa un comino su historia. No hago esto por diversión, señora. Baje aquí mismo». Se detuvo abruptamente en una esquina poco iluminada, cerca de una zona comercial, pero aún lejos de su destino. La calle estaba llena de charcos y la lluvia seguía cayendo implacable. La mujer, sorprendida, lo miró con tristeza pero no dijo nada más. Con esfuerzo, abrió la puerta y salió bajo la lluvia. Con manos temblorosas, sacó unas pocas monedas de su bolsa y las entregó a Víctor, aunque no alcanzaban para cubrir ni la mitad del trayecto.
Aún así, la mujer insistió en darle lo poco que tenía. «Gracias por llevarme hasta aquí. Que tenga un buen día, joven», dijo ella con una dignidad sorprendente, a pesar del desprecio que acababa de recibir. Víctor ni siquiera la miró cuando cerró la ventana de golpe y arrancó su taxi, dejando atrás a la mujer que, bajo la lluvia, caminaba lentamente en dirección al mercado. Para él, la pasajera ya era cosa del pasado. No volvió a pensar en ella, ni sintió el menor remordimiento por lo que había hecho. Al fin y al cabo, todos están tratando de sacar algo, se repetía a sí mismo mientras continuaba su día, deseando que terminara lo antes posible. Al día siguiente, Víctor comenzó su jornada con el mismo mal humor. Después de dejar a sus hijos en la escuela y tomar un café rápido, volvió a las calles. Mientras esperaba a su próximo pasajero, decidió revisar las noticias en su celular. Era una costumbre que había adoptado para matar el tiempo durante los interminables momentos de espera. Mientras navegaba por las noticias locales, un titular capturó su atención de inmediato. Donación millonaria a hospitales locales por parte de la filántropa Ana María Ledesma. El nombre sonaba vagamente familiar, aunque no supo de dónde. Intrigado, abrió el artículo. Allí, una foto de una mujer elegante, con una expresión serena y firme, apareció en la pantalla. Vestía con sencillez, pero con la distinción que solo las personas de cierta posición económica llevan sin esfuerzo. La nota hablaba sobre la generosa contribución que Ana María había hecho a los hospitales públicos de la ciudad, ayudando a financiar tratamientos médicos para personas de bajos recursos. Pero lo que más sorprendió a Víctor fue una parte de la descripción en el artículo. Ana María Ledesma, quien ha dedicado su vida a ayudar a los más necesitados, no solo ha hecho una generosa donación de 5 millones de pesos para renovar las salas pediátricas y oncológicas, sino que también pasa varias tardes al mes visitando a los enfermos personalmente en los hospitales. En ese momento, algo hizo clic en su mente. La foto de la mujer se transformó en una imagen vívida de la pasajera del día anterior, la misma mujer humilde que había dejado bajo la lluvia, avergonzada, porque no podía pagarle el taxi completo. Sintió una punzada en el pecho que rápidamente se convirtió en un nudo de ansiedad. Se llevó las manos a la cabeza, incapaz de creer lo que acababa de descubrir. Había humillado a una de las personas más generosas de la ciudad. Ana María Ledesma no solo era rica y poderosa, sino que dedicaba su vida a ayudar a aquellos que menos tenían. Víctor comenzó a recordar cada detalle del día anterior, la humildad con la que ella le había hablado, su dignidad, su disculpa sincera. Recordó cómo, a pesar de que no tenía el dinero completo, había hecho el esfuerzo de pagarle lo que tenía y darle las gracias. Y él, con su arrogancia, no solo la había tratado mal, sino que la había dejado bajo la lluvia como si no fuera más que una molestia. El arrepentimiento lo golpeó con una fuerza abrumadora. Las imágenes de su trato cruel y de la mujer caminando bajo la lluvia lo atormentaron. En su mente, veía una y otra vez la forma en que ella se había marchado, cabizbaja pero con una dignidad que él no había podido ver en su momento. Sintió una vergüenza profunda, más de lo que había sentido en mucho tiempo. Los días pasaron y la culpa solo crecía. Víctor se encontraba buscando formas de corregir su error, pero se sentía impotente. Ana María Ledesma era una figura pública, pero inalcanzable para alguien como él. ¿Cómo podía disculparse? ¿Cómo podría pedir perdón por su arrogancia y crueldad? Finalmente, un amigo le sugirió que le escribiera una carta. Al principio, la idea le parecía absurda. Él, que siempre había creído que las palabras no valían nada, ahora tenía que depender de ellas para pedir disculpas. Pero sabía que no podía dejar las cosas así. Pasó varias horas escribiendo y reescribiendo la carta, buscando las palabras adecuadas. Finalmente, con el corazón en la mano, escribió: estimada señora Ledesma. Le pido disculpas por la forma en que la traté el otro día. Mi comportamiento fue inexcusable, y no hay justificación para cómo la humillé. No sabía quién era usted, pero eso no debería haber importado. Me arrepiento profundamente de mi actitud y de no haber mostrado la compasión que usted merecía. Me gustaría disculparme personalmente, pero entiendo si no desea hacerlo.
Solo quiero que sepa que me doy cuenta de mi error y que haré lo posible por no volver a tratar a nadie de esa manera. Atentamente, Víctor, el taxista que le falló. Asterisco. Víctor envió la carta y no esperaba recibir respuesta alguna. Semanas después, mientras trabajaba, un sobre dirigido a él llegó a su casa. Era una carta con un papel fino y elegante. Abrió el sobre con manos temblorosas y leyó las breves palabras que contenía. Estimado Víctor. He leído su carta con detenimiento y no le guardo rencor. Lo que ocurrió fue desafortunado, pero todos tenemos días difíciles. Le agradezco que haya reflexionado sobre sus acciones. No es quién soy lo que importa, sino cómo tratamos a los demás. Espero que en el futuro encuentre la manera de mostrar más amabilidad. Le deseo lo mejor. Atentamente, Ana María Ledesma. Víctor cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Sabía que esa experiencia lo había cambiado para siempre. Desde aquel día, trató a cada pasajero con respeto, sin importar su apariencia o su situación. Ana María le había enseñado una lección crucial: la verdadera grandeza no se mide por la riqueza o la posición, sino por la capacidad de mostrar compasión, incluso cuando el mundo parece no tener tiempo para ello. Y así, Víctor continuó su vida, cada vez más consciente de que cada persona que subía a su taxi llevaba consigo una historia que él no podía conocer.